la poética, de la poesía, dentro de la línea de vivencia de creatividad que ya desarrollamos la semana pasada y que hoy vamos a hablar exclusivamente de la poesía, dentro de un concepto que Rolando explica ampliamente en el tomo 2 de la teoría original, editada por Alap, que difiere del resumen que se hace en la formación, que realmente es cortito bueno, o sea, dan mucho más énfasis a danzas, a las danzas creativas y a otras expresiones de la creatividad, y la poesía pasa como un poco, bueno, sintética, en el sentido de que en la original Rolando lo explica ampliamente y pone como título, al explicar la poética dentro de la línea de creatividad, la existencia como la embriología poética. Entonces, ya solo en el título ya nos habla de algo realmente profundo, que no, por lo tanto no estamos hablando de una poesía romántica, porque entendemos que la poesía romántica nace en el siglo XVIII como una manera de expresar el mundo natural y lo normal, lo cotidiano, a partir de una estética de las culturas que surgen de Roma, y de ahí se llama romanticismo, esa corriente cultural donde está la música, la pintura, la arquitectura y la poesía. Entonces no estamos hablando de eso, aunque sí que es poesía, pero es como la complejidad de la poesía. Cuando Rolando abarca la poesía dentro de la línea de creatividad de biodanza, lo hace desde la embriología, o sea, desde el origen de la poética. Y resulta que, ¿cuál es el origen de la poética? Bueno, pues vamos a ir desarrollándolo a lo largo de este vídeo. Entonces, lo primero que hace Rolando Toro, usa unas frases de Martin Heidegger, que Martin Heidegger, recordemos que es uno de los referentes en el campo teórico de biodanza, por algunos de sus conceptos, sobre todo por lo que en alemán él llamó como Dasein, que se traduce como ser ahí o estar siendo en el mundo, que muchas veces cuando se habla de esta frase, o sea, de este concepto que aporta Martin Heidegger, se está hablando de ser en el mundo. Y entonces, cuidado, porque ser en el mundo es como si fuera algo acabado. Y cuando Martin Heidegger está hablando de ser ahí, está hablando del proceso de estar siendo en el mundo. O sea que el ser es estar siendo continuo. Y esto es interesante, este detalle, ¿eh? Porque el ser en el mundo es algo como concluso y estar siendo es un poema que se va generando. Entonces, Rolando empieza y dice, con palabras de Martin Heidegger, llegamos tarde para los dioses y demasiado temprano para el ser, en mayúsculas. Del ser, en mayúsculas, el hombre es poema comenzado. Atenta con esto del poema comenzado, porque no está diciendo un poema no acabado, que sería lo mismo, pero tiene un abordaje distinto, ¿eh? Está hablando de un poema comenzado. Entonces, Rolando dice, si el hombre es un animal poético, un poema inconcluso, y entonces ahí también atención, porque cuando habla de inconcluso es algo que no está acabado. Entonces, seguimos escuchando, no nos quedemos con esta palabra sola, porque nos podríamos quedar en el sentido de decir, bueno, pues no estoy acabado. Entonces, no, va más allá, dice, cada individuo
está desplegando a través de su existencia el poema de su identidad. Por lo tanto, estamos hablando de algo que es un proceso que se va gestando en la medida del vivir. Entonces, Rolando sigue diciendo, en el proyecto poético humano, o sea, en el proceso de ser, entendiendo el ser como una creación poética humana, y luego veremos el porqué, se estructura, aquí ya nos da unos apuntes, dice, se estructura el tiempo y el espacio de una manera personalizada. Entonces aquí ya nos está hablando de tiempo y de espacio, que esta será la clave de esta embriología poética. Entonces él dice, lo importante es, y cita otro autor, que este autor es Otto Ludwig Binswanger, que también es un psiquiatra suizo, como Jung, de la misma época, más o menos, 1881-1966. Y este señor fue uno de los precursores de la psicología existencial, que es la que habla es la que enfoca los problemas que nos ocurren como las cosas naturales, o sea, el hecho de ser humanos lleva implícito los problemas, y esto se le llama psicología existencial. Pero es que además este señor descubrió, por decirlo de alguna manera, una enfermedad mental que tiene su nombre, la malaltía de Binswanger. Entonces esto es una atrofia de la materia blanda que ocurre a partir de los 50-60 años. Bueno, es una enfermedad mental. Entonces, cuando Rolando cita a este señor, dice, Binswanger dio un paso adelante cuando propuso una fenomenología del tiempo y del espacio vivido. Y entonces pone un ejemplo, ya como este señor era psiquiatra, este concepto de el tiempo y el espacio vivido lo demuestra con uno de los enfermos psiquiátricos que tiene diagnosticado de esquizofrenia, que cuando escribe cartas a seres amados, entonces como un ejercicio, le hace escribir cartas a los seres amados. En esas cartas que él escribe, cuando recuerda a las situaciones, olores, paisajes, las caras, el cuerpo de las personas amadas, él entra en estados de lucidez. Y entonces ahí es donde este señor habla del espacio y el tiempo vivido, que Rolando rescata para hablar de la embriología poética. Entonces dice, una verdadera fenomenología del espacio y tiempo vivido necesariamente tiene que ser poética, es decir, debe recorrer por las vivencias y sentimientos que producen ciertos lugares, ciertos objetos, el encuentro con personas, el contacto con la brisa, etc. Entonces ahí estamos hablando de vivencia. La poética del tiempo-espacio vivido es entonces una percepción trascendente, y esta es la clave. Y para poder penetrar en el poema de la criatura es necesario entrar en éxtasis con ella. ¿Por qué? Porque la poética nos habla de un estado trascendente. Y ahora vamos a ver por qué. Vale, entonces Rolando dice que esta percepción poética del proceso de ser en el mundo tiene un elemento esencial, la naturaleza de la criatura inconclusa, o sea, que se está generando, inacabada, en vías de llegar a ser, es decir, rendida en la temporalidad. Entonces aquí me gustaría hacer un paréntesis y hablar un poquito del origen de la poesía. Entonces, etimológicamente, la palabra poesía viene del griego, el helénico,
de poiesis, que es la cualidad de la acción de hacer, de crear. Nosotros conocemos por Maturana y Varela la autopoiesis, que es la capacidad de generar, de autogenerarse. De ahí poesía, es el arte de hacer que el verbo, o sea, la palabra, refleje el pensamiento y manifieste una realidad viva, viviente, o sea, algo que se manifiesta. Entonces, estamos hablando de un verbo que tiene capacidad de crear vida. Esto es muy interesante porque estudiando un poquito el origen de la palabra nos podemos ir a las culturas totémicas antes de Egipto y de Mesopotamia, en las cuales, de toda la humanidad, en las cuales figuras totémicas estamos hablando de que magos, sacerdotisas, brujas, sacerdotes y personas que estaban involucradas en el arte de las energías usaban la palabra para generar realidades y lo hacían a través de los poemas. De hecho, por ejemplo, en el I Ching mismo, el I Ching originalmente es un verso entero, con una métrica concreta. Entonces, las escrituras sagradas de los Vedas están escritas también en verso, con métricas concretas y con las palabras concretas. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué se usa la poesía? No es por un capricho, es porque el universo es vibracional y como tal emite unas frecuencias, que es un ritmo, y de ese ritmo se genera unas formas. Por lo tanto, podemos decir que el universo trino, que es sonido, luz y forma, o colores, ¿no? Podemos decir que el sonido, o sea, la vibración, es la que genera un ritmo, una frecuencia rítmica que generan una melodía, que son las formas. O sea, esa trilogía de sonido, luz, forma, si la pusiéramos en el lenguaje de la trilogía del verbo, sería el verso, la estrofa y el poema. Entendiendo el verso como la primera línea que es la que marca la métrica de todo el contenido. La estrofa, que es la que da la armonía, o sea, sigue la línea de la métrica y a pesar de que habla de distintas maneras y hace rimas distintas, mantiene toda una cadencia, una armonía. Y el poema sería pues como el alma, la melodía, dijéramos, o la forma en la que se manifiesta esa métrica. ¿Y por qué? Pues porque el universo es orden y es matemática, es matemática que se manifiesta en estructuras geométricas. Entonces, para explicar ese orden de la vida, los lenguajes primigenios, los primeros, o sea, el chino antiguo, el sánscrito, las lenguas originarias, el hebreo, todas tienen una resonancia que no solo es una resonancia sonora, sino que está adecuada a una frecuencia numérica. Cada letra está asociada a un número y de ese número
se dan una serie de figuras geométricas que generan formas de vida, patrones, proporciones que al manifestarse en la vida nosotros los consideramos que son la belleza, la naturaleza. Todas las formas de la naturaleza, absolutamente todas, tienen unas proporciones concretas traducidas en los 5 sólidos platónicos, en la geometría que se le llama sagrada, con las formas que generan vidas y patrones de la realidad de la vida, que es la belleza. Y por eso la naturaleza es armónica, porque sigue unos patrones. Entonces, tiene que ver, dijéramos, la poesía en la creación de la identidad. Bien, pues el cerebro recibe toda la información que recibe, la recibe por pulso, que son ondas, o sea, ondas vibracionales que dependen, o sea, que son ondas más largas, más estrechas, que tienen ciertas frecuencias y que se reúnen, por decirlo de alguna manera, se reúnen por afinidades, creando como paquetes de información que se instalan en nuestro cerebro en lo que se llama el estado alfa del cerebro. Entonces es como que esos paquetes de información editan, por decirlo de alguna manera, editan un significado que emite una serie de químicos, de sustancias químicas que generan una emoción, y de allí que se imprima en nuestra memoria celular conceptos, conjuntos de cosas, de palabras que crean conceptos que generan emociones, y de ahí el significado de las cosas. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de paquetes de información, pues sería luz, calor, brillo. Todo esto nos estaría haciendo un significado de día, donde hay sol, donde no hay sombras, ¿no? Entonces, estas palabras están asociadas a un concepto que a nosotros, por química, nos despierta una serie de emociones que para nosotros acaban teniendo un significado de aquello que estamos viviendo. Por eso, la poética forma parte de nuestra memoria celular, porque es la que nos habla de la realidad, de las manifestaciones, de palabras que generan manifestaciones. Por ejemplo, lo que hemos dicho, brillo, luz, espacio, abierto, despierto. Todo esto hace este paquete de información. Entonces estamos hablando de biología. Entonces, ¿qué pasaba en la antigüedad? En la antigüedad, los sabios, los magos, las sacerdotisas, las brujas, en fin, estamos hablando de antes de Egipto incluso, de las culturas ancestrales. Los sabios sabían de esa métrica, podían escuchar esas ondas emitiendo esos sonidos que crearon los alfabetos, que tienen unos números concretos, o sea, son 52, o sea, no son números cualquiera, son
números que corresponden a formas geométricas. Estudiando, yéndonos al shivaísmo, o sea, al origen de los Vedas, de donde beben los Vedas, al shivaísmo, allí ya hablan de esta métrica universal que genera patrones sonoros con palabras que al estar cantadas, esto es muy interesante, al estar cantadas generan una sonoridad que va configurando esa realización de una idea que era abstracta, como que se va concretando hasta llegar a manifestar algo que es real. Esto ya lo hablaban en los antiguos, en las tradiciones antiguas de China, los hebreos, en la India, en las culturas de Sudamérica, el lenguaje quechua, la sonoridad. Por eso la mayoría de historias, de leyendas que terminaron siendo mitos, de explicar las heroicidades de las gentes, de las tribus, cuando se iban a cazar, a buscar nuevas tierras, a lo que sea, y luego se reunían, lo hacían con musicalidad, lo hacían con cantos y repetían, porque es mucho más fácil la musicalidad, repetir aquello de la misma manera tantas veces como sea necesario. De ahí que las músicas, aprender con música se registra en nuestra anatomía, porque forma parte del orden de la vida, de cómo estamos configurados, de la embriología de la creación. O sea, la creación es así, podemos decir que es poesía, o sea, que es poética. ¿Por qué? Porque tiene una métrica y no necesariamente es rimar palabras de un verso a otro. Luego es la complejidad que sale a partir del romanticismo. Cuando estamos hablando de poética, son precisamente esas relaciones de paquetes de información que no necesitamos entender lo que está diciendo, pero nos llega. Algo ha ocurrido dentro que no puedo entenderlo con la mente, pero me está transformando biológicamente. Y esta es la poética de la línea de creatividad de biodanza, que me parece realmente reveladora, porque no es solo crear solo un poema y ya está, es entrar en ese espacio sagrado del cual Rolando decía que es entrar en éxtasis para poder percibir las cosas desde el lugar adecuado, desde ese ser siendo que habla Heidegger en el mundo, ese proceso de ser en el mundo, que es algo que no está acabado, se va generando en la medida del vivir. Y esto es muy revelador principalmente porque aparte de situarnos en un lugar de la vida donde no hay nada que sea concluido, nos sitúa en un lugar de proceso, de ser viviente, de cuando cometemos errores por falta de experiencia, por obstinación, por lo que sea, estamos siendo, viviendo, estamos experimentándonos, forma parte del ser. Para que nuestra vida tenga sentido,
no solo es un vivir de un sobrevivir, sino es un vivir que tenga la conexión con nuestra biología, no la biología que nos han enseñado, que son todo partes separadas, sino con una biología que nos está hablando del ser conectivo de la vida, de una vida que existe en redes. Todo, nuestro cuerpo, todo son redes. Entonces, la vida es conectiva. Y cuando podemos decir que la vida, la creación, es el mayor poema, por decirlo de alguna manera, no es algo bonito solamente o de una gran belleza, sino que es una verdad. ¿Por qué? Porque está en armonía con el orden cósmico que nos habita, que lo habita todo, que es todo. Entonces, no es solo algo hermoso, algo armónico, algo bello, estético. Es algo que traspasa el espacio y el tiempo. Por eso, en biodanza, la poesía, el poema, el espacio, lo poético, debe ser vivencial, porque es en la vivencia en la que traspasamos el espacio y el tiempo y entramos en el momento presente y eterno, no solo el momento presente, o sea, no es solo aquí, sino es un aquí siendo constantemente. Entonces, a mí me parece muy hermoso. Rolando dice que la poesía corporal de el otro, dice, la evocación poética de otra persona es una expresión del modo como el artista, entendiendo al artista como la persona, se identifica corporalmente y se realiza la conexión interna de dicha persona. Entonces, cuando Rolando habla de esta conexión interna, está hablando justamente de la creación, que solo podemos percibirla cuando hacemos esa introspección y podemos percibir la atemporalidad, el no espacio, que después vamos a expresar con palabras en las cuales ya llevan implícito el tiempo y el espacio, que es el que conforma nuestra realidad del mundo que conocemos. Pero ¿desde dónde? Desde un lugar donde el espacio y el tiempo solo son percepciones, porque son vivencias. Bien, entonces, en la percepción, Rolando dice, en la percepción de la corporeidad vivida, el poeta, la persona, se conoce a sí mismo y conoce a los demás, intuyendo la intención que sobreactúa los gestos del otro, la dilatación cálida de la trascendencia de su abrazo, en fin. Hay otra frase muy hermosa que dice, el lenguaje poético abarca zonas inaccesibles por otros medios. Entonces, a veces hay personas que dicen, yo soy incapaz de hacer un poema, yo no puedo, incluso facilitadoras, muchas veces escucho que dicen, no, es que a mí me cuesta hacer la consigna poética porque yo soy práctica, porque yo soy muy pragmática, porque no soy poética. Entonces, no, esto es una percepción, esto es una creencia. Es una creencia porque la vida la creación es poesía y está impregnado en nuestra memoria. Somos poemas en proceso de crearse. Entonces, cuando estamos diciendo que no soy poética, no sé hacer poesía, sencillamente es
conectar desde dónde estás hablando, desde dónde estás sintiendo. Porque cuando te sitúas en el lugar correcto, en el lugar adecuado, la poesía surge de manera natural. Y entonces, yo recuerdo casos, por ejemplo, de hacer un ejercicio de poesía con facilitadoras incluso que dicen que no saben decir consignas poéticas, hacer ejercicios dentro de la línea de creatividad de la poesía con una preparación previa, por supuesto, y generar poemas de las cuales después se emocionan al leerse, sin creerse a sí mismas que eso surja de ellas. Entonces, no es que surja de ti específicamente, que también está surgiendo de la memoria de la creación, de una manera singular a través de ti, por supuesto, pero es la memoria de la creación. Así que es este el abordaje. Entonces dice, para terminar, dice, biodanza creativa, dentro de la creatividad como arte de orígenes. Esto es muy interesante también, el arte de orígenes. Dice, biodanza creativa, que yo no lo había escuchado nunca, biodanza creativa, pero cuando habla de la línea de creatividad, y dice, biodanza creativa se propone crear condiciones internas para la actividad artística. ¿Cuáles son esas condiciones? Un estado de calor afectivo, calor en el corazón, un encendido del hipotálamo, un regazo interior, un acogerme, una especie de útero primordial de gestación para transformar y elaborar percepciones, pensamientos, estados de ánimo y sobre todo emociones y deseos, y con todo ello generar una obra comunicativa, viva, que tenga unidad y calidad artística. Y cuando estamos hablando de artística, estamos hablando de calidad de vida viva. Esta obra puede ser el movimiento del propio cuerpo, las palabras, no importa, las danzas creativas, que luego también en la línea de creatividad se dan, pero hoy estamos hablando de poesía. Entonces, bueno, a mí me ha parecido que es interesante poder ver esto. El shivaísmo, o sea, ya para terminar, cuando habla del tiempo y el espacio, en el shivaísmo, que es una de las fuentes de las que yo bebo, dice: tiempo y espacio representan valores relativos, sin medida absoluta, son sólo percepciones de una conciencia unida a lo que llamamos vida. Un mundo no percibido no existe. La métrica matemática es la forma de ser testigos de la obra mayor. Me parece tan hermoso. La armonía se basa en las proporciones y las relaciones numéricas conforman la estructura de la materia y de la vida. Todo lo que existe se basa en elementos geométricos y relaciones numéricas. Esta es su belleza, armonía expresada en la belleza, patrones matemáticos que son música y colores. Entonces, estamos hablando de una matemática que no tiene que ver con la que nos enseñan en las escuelas, sino estamos hablando de una matemática viva, una matemática que es creadora de vida, que está asociada, los números están asociados a colores, a notas musicales, a frecuencias que generan movimiento y generan formas de vida. Entonces, qué distinto una matemática así y una geometría así a la que nos enseñan en las escuelas, que son cosas que están disociadas, todo está disociado. En fin, espero que este vídeo sea revelador para ti o te inspire para seguir estudiando, para
para seguir profundizando en las propuestas de biodanza, en las propuestas del principio biocéntrico, en las propuestas de la danza de la vida, en todos los aspectos de tu vida, no solo en el profesional, sino en todos, en la familia, en tu trabajo, si tienes otro trabajo que sea en el que te paga las facturas, lo que sea, en todos los aspectos de tu vida, en ti misma. Reconocerse como poeta, como el universo es. Bien, recuerda que tengo un canal de Telegram, Universe Biocentric, donde comparto informaciones desde el principio biocéntrico de todo tipo. Bien, pues hasta la semana próxima. Amor y servicio.